Hola, este video corresponde al curso Uso de la Historia en la Enseñanza de las Matemáticas para Primaria. En él se hará un análisis de la actividad del módulo 5. En dicha actividad se propone el siguiente problema. Julio reparte queso y utiliza su bicicleta para recorrer el pueblo. Hoy debe hacer 3 entregas. Salió de la fábrica hacia el abastecedor Don Carlos, que se encuentra a 1,4 kilómetros, donde entregó 4,5 kilogramos de queso tierno y 3 paquetes de queso molido con 250 gramos cada uno. Después, siguió su recorrido hasta el supermercado S&S, que se encuentra a 3 cuadras. Cada cuadra mide 75 metros de lado. Después, siguió su recorrido hasta el supermercado S&S, que se encuentra a 3 cuadras. Cada cuadra mide 75 metros de lado. Y entregó 3,7 kilogramos de queso tierno y 6 paquetes de queso molido de cuarto de kilogramo cada uno. En el supermercado, Julio sintió mucha sed. Hizo una pausa y consumió una botella de agua de 750 mililitros. Además, recorrió medio kilómetro hasta donde Doña Lucía y dejó 2,3 kilogramos de queso y 2 paquetes de medio kilogramo de queso molido. Julio ya finalizó su entrega y regresará a la fábrica haciendo el mismo recorrido. Cuando llega, se toma 2 vasos de refresco de 1/4 de litro cada uno. ¿Cuánta distancia recorrió Julio al realizar la entrega de los quesos y regresar a la fábrica? ¿Cuánto queso repartió? ¿Cuánto líquido consumió? Se puede, por ejemplo, presentar la información mediante una tabla de 3 columnas. En la primera, el recorrido que realiza Julio. En la segunda, la cantidad de queso entregado. Y en la tercera, la cantidad de líquido que consumió. De tal manera, en la primera columna aparecen los datos: 1,4 kilómetros, luego 3 cuadras de 75 metros cada uno, y luego medio kilómetro. En la segunda columna aparece en primer lugar 4,5 kilogramos y 3 paquetes de 250 gramos. Luego 3,7 kilogramos y 6 paquetes de cuarto de kilogramo. Y finalmente 2,3 kilogramos y 2 paquetes de medio kilogramo. En la tercera columna, los 750 mililitros de agua que consumió en primer lugar. Y en segundo lugar, los 2 vasos de refresco de 1/4 de litro que consumió al regreso. Respondamos a la primera pregunta, es decir, aquella que pregunta cuánta distancia recorrió Julio al realizar la entrega de los quesos y regresar a la fábrica. Se debe decidir si se emplean kilómetros o metros para establecer la distancia que Julio recorrió. Supongamos que se decide utilizar kilómetros. Entonces se deben convertir los metros a kilómetros de la siguiente manera. 3 cuadras de 75 metros cada una. Hay entonces 3 por 75 igual a 225 metros, que equivale a 0,225 kilómetros. Por otra parte, medio kilómetro equivale a 0,5 kilómetros. Y posteriormente se debe sumar las 3 distancias que se obtienen, que son 1,4 kilómetros más 0,225 más 0,5, todo en kilómetros, por lo tanto son 2,125 kilómetros. Pero Julio debe regresar a la fábrica de nuevo, por consiguiente corresponde a multiplicar por 2, entonces recorrió 4,25 kilómetros. La pregunta número 2. ¿Cuánto queso repartió? Supongamos que se decide utilizar kilogramos, entonces, primero 3 paquetes de 250 gramos corresponden a 750 gramos, o sea 0,75 kilogramos, o 3 cuartos de kilogramo, que es lo mismo. Más los 4,5 kilogramos hacen en el primer reparto una entrega de 5,250 kilogramos. Luego 6 paquetes de cuarto de kilogramo corresponden a 1,5 kilogramos, que junto con los 3,7 kilogramos suman 5,2 kilogramos. Finalmente, se debe sumar el conjunto de las conversiones, entonces 5,250 más 5,2 más 3,3 igual a 13,75 kilogramos,
que corresponde a la cantidad total de kilogramos de queso repartido. La tercera pregunta, ¿cuánto líquido consumió Julio? Consumió primero 750 mililitros. Luego 2 vasos de refresco de 1/4 de litro cada uno, lo que corresponde a medio litro de refresco, o sea, 500 mililitros. Y finalmente, en términos de litro, Julio consumió entonces 1,250 litros de bebida. En el sistema métrico decimal, los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida están relacionados entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10 en las unidades de longitud, capacidad y peso, de 100 en las de superficie o de 1000 en las de volumen. En cuanto a longitud, se miden distancias entre dos puntos. La unidad es el metro. En cuanto a la de capacidad, se mide la cantidad de contenido líquido de un recipiente y la unidad es el litro. En cuanto a la masa, la cantidad de materia de un cuerpo determinado y su unidad de medida es el kilogramo. La superficie mide magnitudes de 2 dimensiones y su unidad es el metro cuadrado. El kilogramo es la unidad fundamental de masa en el sistema internacional, sin embargo se utiliza el gramo para ubicar a partir de él los múltiplos y los submúltiplos. Los múltiplos son unidades mayores que la unidad básica. Los más usuales se forman con los siguientes prefijos de origen griego: kilo para 1000, hecto para 100 y deca para 10. Mientras que los submúltiplos son las unidades menores que la unidad básica y se forman con los siguientes prefijos del origen latino, que son deci para décima, centi para centésima y mili para milésima. Con una actividad como esta se puede aplicar el sistema métrico decimal en situaciones reales o ficticias, realizar conversiones entre diversas unidades de medida, resolver problemas que involucran diversas medidas. No olviden visitarnos en nuestra página web reformamatemática.net. También estamos en Facebook y en Twitter. Y en nuestro canal de YouTube usted puede encontrar este y otros videos producidos por el proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica. Hasta pronto, muchas gracias.